Panda. I got broads in Atlanta, just to the lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacy. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de su canal Aprendiendo con H. Pues bien, hoy les vengo a hablar de celadas en los gambitos tanto de rey como de dama aceptados. Así que si te interesa este video, no dudes en quedarte hasta el final porque verás por supuesto mucho de estos gambitos. El gambito de rey se caracteriza por la apertura con E4, E5, seguida por F4 y E por F4. Y asimismo el gambito de dama comienza con D4, D5, seguida por C4 y D por C4. Y si te preguntas qué es un gambito, pues déjame decirte que en el ajedrez llamamos gambito al ofrecimiento de material a cambio de ventaja en el desarrollo, y se caracteriza por el ofrecimiento de peón al adversario. Existen varios gambitos, pero hoy vamos a estar hablando de los principales y de sus principales variantes. Y bien, en esta oportunidad empezamos con el gambito de rey y su principal variante. Le vamos a llamar la variante 1. Empieza con la jugada E4, E5, seguida por F4 por parte de las blancas y las negras tomando en F4. Sigue con caballo F3. Y las negras aquí juegan G5, por supuesto con la idea de avanzar el peón a tomar el caballo en la posición F3 y a su misma vez pues defender el peón de la columna F. Aquí es donde las blancas juegan alfil C4 y es considerada como la variante más agresiva que tienen las blancas en esta posición. Y por supuesto viene el avance del peón en la columna G. Y aquí quiero dejaros esta posición porque las vas a ver en la mayoría de las variantes que vamos a ver, y es el enroque por parte de las blancas. Y por ejemplo aquí si las negras toman con peón el caballo, o por ejemplo no, claro que se van a zampar ese caballo, así que toman en la posición F3 y viene dama por F3. Pues aquí vienen las negras con la dama a la posición F6, amenazando una posible casilla de 4, dando jaque al rey de las blancas y por supuesto ganando el alfil. Y esta partida fue jugada por Ninsovic y continuó con la jugada D3, seguido por la jugada alfil G7, caballo C3 por parte de las blancas, caballo C6 y aquí viene alfil por F4 por parte de las blancas. Y aquí viene caballo a la posición D4 tratando de quitarle ubicación a esa dama. Por supuesto esta tiene que ir a la posición F2. Seguido por D6 por parte de las negras tratando de abrir la posición al alfil en su columna C. Aquí las blancas juegan caballo a la posición D5. Y tras el cambio o el ofrecimiento del peón, pues las blancas en esta posición han buscado ventaja de desarrollo y creado amenazas tanto a la dama como pues abrir posiciones por este flanco también. Así que en esta posición la dama tiene que tomar la posición de D8, seguida por E5 por parte de las blancas y C6 por parte de las negras tratando de expulsar ese caballo de esa posición tan incómoda para ellos. Y aquí es donde comienza la danza, el bailoteo por parte de las blancas, que por supuesto ya tienen un desarrollo, pues por decirlo así, mucho mejor que el de las fichas negras. Así que viene el alfil a la posición G5. Por supuesto aquí la dama no puede tomar el alfil porque vendría la dama por la posición F7 y traería problemas porque tras rey a esta casilla tendría la dama nuevamente acá defendida por el caballo y pues sería desastroso para las negras. Así que en esta oportunidad juegan dama D7 las negras. Y aquí viene un hermoso sacrificio por parte de las blancas trayendo el caballo a la posición C7, dando jaque al rey de las negras y por supuesto abriendo la diagonal para que entre el alfil a participar de la fiesta. Y si aquí se juega dama por C7, vendría alfil por F7 jaque. Y aquí las negras no tienen otra que ir con su rey a la posición D7. Pero déjenme les muestro un excelente y maravilloso sacrificio de dama que se produce a las blancas jugar a la posición F5.
Por supuesto, aquí en esta posición el caballo tiene que capturar, entonces captura por F5. Y aquí vendría un hermoso mate. ¿Te preguntarás cómo? Pues sí, con el peón a la casilla E6. Hermoso mate, ¿verdad? Pues es bien hermoso cuando implica un sacrificio y más si es el de una dama, como lo fue en la posición F5. Así que vamos a pasar a la segunda variante del gambito de rey. Pues bien, esta partida fue jugada por el gran maestro chino Wang y se llega a la variante con la jugada E4, E5, F4, E por F4, alfil C4 por parte de las blancas, G5 como lo dije antes, pues intentando defender el peón de la columna F, caballo F3, G4 por parte de las fichas negras, enroque en esta posición y por supuesto aquí G por F3, dama F3 y dama F6 por parte de las fichas negras. Pues bien, en esta posición las blancas juegan E5 y tras dama por E5 vemos un hermoso sacrificio de alfil por F7. Aquí se produce rey por F7, D4 por parte de las blancas, dama por D4 y alfil E3. Y podemos observar en esta posición cómo las negras aún no desarrollan nada mientras las blancas ya tienen un desarrollo, aunque tienen pues sacrificado material, pues se vería una clara ventaja para las fichas blancas. Sigue dama a la posición G7 y aquí viene alfil por F4 y vemos que la dama y la torre están amenazando rayos X a la posición del rey. Así que viene caballo F6, alfil E5, alfil E7 por parte de las negras intentando pues promover la defensa del caballo en esta columna. Caballo C3 por parte de las blancas desarrollando ya su última pieza y por supuesto conectando las torres. Las negras por su parte mueven su torre a la posición F8. Caballo D5 por parte de las blancas. Caballo C6. Y aquí es donde empieza todo en la toma de alfil por F6. En esta posición viene rey a la casilla G8. Y aquí viene una brillante jugada y es caballo por la posición E7, dando jaque al rey de las negras. Así que en esta posición las negras abandonan, porque tras caballo por E7 viene dama B3, dando jaque al rey de las negras, dama F7, alfil por E7, dama por B3, torre por F8, jaque. El rey tiene que ir a la posición G7, A por B3, y si podemos mirar bien la posición, las blancas tienen una torre de más, a diferencia de las fichas negras, y es por esa razón que no se produce esta posición y no se llega hasta este momento de la partida, por eso abandonaron las fichas negras. Así es amigos, seguimos con el gambito de dama y le vamos a llamar a esta variante la variante 1. La idea con este gambito es tomar el centro por parte de las blancas, asegurar el centro, ofreciendo pues peón a cambio de iniciativa, tomando centralizadas las casillas. Así que la posición empieza con D4 y D5 para las negras. Sigue con la jugada C4 y tomando la negra en esta posición por C4. Y aquí las blancas tendrían ideas de jugar a la casilla E4, pues teniendo la posibilidad de flanquear estas 4 casillas, teniéndolas controladas por los 2 peones, pero en esta oportunidad decide jugar a la casilla E3. Y aquí es muy natural que las negras tomen la posición de B5 con el peón intentándose, o mejor empeñándose en defender ese peón, y si lo hacen jugando a la posición B5, pues las blancas vendrían a jugar A4. Y si en esta posición las negras tomaran por A4, pues vendría sencillamente el alfil tomando en la posición C4. Y si no deciden tomar peón en la posición A4 y sacan por supuesto el peón a esta casilla, pues nosotros tenemos ideas de tomar en B5 con peón.
Así que sacamos el peón a la casilla A4 y ya habiendo estudiado estas posiciones, pues el negro toma la decisión de ir a la posición C6. Sigue A por B5, C por B5, seguido por la jugada dama F3, pues intentando tomar control de esta diagonal para tomar de torre. Y en esta oportunidad, si las negras juegan caballo a esta posición, pues las blancas tomarían el caballo y al mover alfil a la posición de 7, sencillamente podría ir la dama a esta otra posición de A6 y así tener ventaja de material. Ya que por supuesto no tiene otras alternativas, otras jugadas. Esta sería pues la trampita, el gambito que esconde dar el peón en la posición de C4. Pues bien amigos, y aquí vemos otra variante más en el gambito de dama, y esta es la oportunidad para las negras. Pues bien, esta variante es llamada Cambridge Spring. Pues no sé qué tal lo pronuncio, si bien o mal, me imagino que mal, pero pues la idea es que conozcan esta variante. Así que empieza con la jugada D4 seguida por D5, E4 por parte de las blancas ofreciendo el gambito y jugando las negras el contragambito a la posición E6. Aquí las blancas juegan caballo a la posición C3 y las negras toman posición con caballo F6. Pues bien, aquí las blancas traen su alfil a la posición G5 con tal de, por supuesto, clavar este caballo. Y aquí las negras juegan caballo de B a D7. Y aquí pareciera que estamos pues en la posición de las negras dejando un peón. Pero esta trampa se le conoce como trampa del elefante. Y es la oportunidad donde las blancas toman DC por D5. Y las negras responden con E por D5. Y aquí las blancas cometen el error de pensar de que porque está clavado el caballo en esta posición no pueden venir a defender este peón. Pero aquí quiere mostrarles la trampa y tras caballo por D5, pues las negras simplemente toman también con caballo a la posición D5. Y aquí obviamente las blancas van a tomar con alfil a la posición D8. Y tras esta posición viene alfil a la casilla P4 y vaya sorpresa que se llevan las fichas blancas, ya que la única opción que tienen es colocar su dama en esta posición y pues tras los cambios vendría rey por D8. Y si podéis contar ahora 3 piezas menores para las negras con ventaja de material y ventaja por supuesto de desarrollo, que es lo que por supuesto nos interesa en esta posición. Así que amigos, déjenme saber en los comentarios acerca de qué les pareció el video. Por supuesto estaremos subiendo más material para mejorar este maravilloso deporte llamado ajedrez. Así que no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para cada vez que suba un contenido nuevo estés al tanto de él.